En minutos. Estamos con Martín Guzmán, economista de la Universidad de Columbia, asesor o trabajaste miembro del equipo de Joseph Stiglitz. Colaboradores. El premio Nobel sí. de Economía en 2001. Y sobre todo, lo que Martín nos viene a explicar es algo que a nosotros nos pasa desde que todos los periodistas y la gente en general nos cuesta muchísimo entender con elementos concretos y con información. Digamos, es un científico, de algún modo, es un economista muy prestigioso, que nos expliquen qué nos pasa, qué pasa con el mercado, por qué el mercado interviene en nuestra vida real permanentemente en Argentina. Y sobre todo, ver si esto que nos va a pasar ahora, que es, bueno, le pedimos plata al fondo, si hacemos los deberes, si hacemos déficit, una cantidad de variables que nos prometen que van a funcionar, si eso es lo que se supone que va a funcionar, si eso es lo que el mundo espera de nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Bueno, es re fácil lo que tenés que contar. Es muy fácil. Tenés que contar qué pasa con la economía argentina hoy y mañana y en el futuro. Lo intentaremos. Bueno, la economía argentina está en una situación vulnerable. Hay una realidad que es que hay problemas en la economía argentina. Estos problemas se empiezan a revelar fundamentalmente a partir de abril y mayo de este año, que es cuando se da esta corrida cambiaria, que es la primera gran depreciación de la moneda, del peso este año. Básicamente lo que ocurrió fue que cuando asume el presidente Macri, hay un cierto optimismo acerca de Argentina. Macri sanciona un conjunto de reformas con la idea de darle señales a los mercados del tipo que los mercados le están pidiendo. Y pasaron algo más de 2 años. El contexto global va cambiando y empieza a generar revisiones sobre cómo le van yendo a los distintos países emergentes. Cuando le toca una revisión a Argentina, en un contexto, como digo, en el cual la Reserva Federal de los Estados Unidos empieza a cambiar su comportamiento, se ve que aquello que se había prometido que iba a ocurrir no ocurrió. Argentina en más de 2 años no generó una mayor capacidad de producir bienes que se le puedan exportar al mundo. Por lo tanto, toda esa deuda que había tomado, buena parte de ella en dólares, empieza a ponerse en tela de juicio si el país tiene los recursos para pagarla. Pues sí, que las inversiones no vinieron, a ver si entendí lo que... Eso es Las inversiones correcto. no vinieron. Macri pensó en los primeros 2 años que iban a venir un montón de empresas a invertir, producir y exportar, pero las empresas, digamos, no invirtieron, las inversiones no llegaron. Esta es tu mirada, Los mercados vieron que no había dólares suficientes en la Argentina para pagar lo que se había tomado de deuda. Exacto. Básicamente, eso, el gobierno actual sí promete una llegada de inversión externa directa que lo que generaría es un aumento de la producción de todo la parte que se exporta al mundo también. Y por eso digo, da estas señales al mercado. No llegó esa inversión, lo que llegó fue otra cosa. Principalmente llegó lo que se llama inversión de portafolio. La gente que traía dólares la tenía en las LEBACs, los bonos que emitía el Banco Central, que tenían un retorno por cierto tiempo alto también en dólares, porque el tipo de cambio estaba estable, pero la tasa de interés era alta. Ahora, cuando se pierde primero lo que eso hace es, como además se habían eliminado los controles de capitales, de un día para otro podían decir los bancos estadounidenses que tenían esas LEBACs, bueno, yo ya no quiero más LEBACs, ahora cobro estos pesos y ahora los cambio a dólares. Y me lo llevo. Y me lo llevo. Eso pasó en Argentina. Básicamente lo que ocurrió fue que se consideró que la estrategia del gobierno de Cambiemos fracasó en cuanto al objetivo de generar un sendero de crecimiento virtuoso de lo que se le vende al mundo. No anduvo. Entonces, bueno, se da vuelta la situación. Eso es un problema para Argentina. Eso que vos lo mirás, porque él no vive acá, está acá de visita, ¿no? Estamos por un tiempo en Buenos Aires. Pero en principio, supongo que desde allá también mirás bastante lo que pasa en la economía argentina. Cuando vos mirabas desde afuera nuestra economía, ¿podías prever con los elementos de lo que estaba sucediendo que esto que nos está pasando podía pasar? Bueno, en lo personal pasa que hay distintas visiones de cómo funciona una economía. Sin ánimo de ofender, la visión del gobierno de Cambiemos a mí me resulta chata. Me parece que es insuficiente pensar en que dar señales al mercado va a generar un crecimiento virtuoso. Entonces, uno cuando escribía, ya desde principios del 2016, estaba alertando en que había 2 bloques que no iban a funcionar. Primero era el bloque del desarrollo, no había nada que nos hiciese pensar que realmente Argentina iba a encauzarse en un sendero virtuoso. Y después, muy importante, el bloque de la macroeconomía. En
En Argentina lo que se hizo fue darle muchísima atención a la anterior conducción del Banco Central. Le dijo, bueno, como esto es todo lo que hay que hacer y como esto va a funcionar para que crezcamos mucho, ahora lo que tenemos que hacer es tratar de bajar la inflación lo más rápido posible y cualquier peso que emitamos, o muchos de los pesos que emitamos, recomprarlos emitiendo estas LEVACs. Y eso generó como una bola grande, explosiva, que te dejaba expuesto a que si cambiaban las expectativas del mercado, iba a haber una corrida cambiaria que generase esta crisis que recién empieza, porque este es el otro problema. Esto recién empieza. Recién empieza. O sea, lo que está haciendo ahora el gobierno, ¿para usted también está equivocado? Bueno, esta es la otra cuestión. Ya hubo algo, de vuelta, el gobierno tenía su visión, uno respeta eso, pero no está de acuerdo. Ahora, ¿qué se plantea ahora? Se plantea enviar aún más señales al mercado. El centro de la política macro para el año que viene es una reducción del déficit primario del fisco de 2,6% del PIB, del Producto Interno Bruto, que es este año, a 0. Bueno, está claro que Argentina eventualmente tiene que resolver sus problemas, tanto fiscales como externos. Eso de equilibrar las cuentas. Eso, ¿no? Lo hay que en algún momento hacerlo. El tema es se empate lo que se gasta con lo que se... Eso, claro que una economía que funciona bien tiene que tenerlo bien hecho. El tema es cómo se lo hace. Esto que se va a hacer, la sociedad argentina, es muy diferente anticipar que experimentar. La sociedad argentina hace muchísimo tiempo que no vive un ajuste de ese tamaño. Hagamos números. 2,6% del PIB de ajuste fiscal, ¿sí? Cada peso que se contrae se multiplica. Pensémoslo, el que cobra un salario por hacer obra pública no va a ir tiene menos pesos para ir a comprar en la panadería, en la ferretería, etc. Claro que el multiplicador de cada peso es diferente. Hay una parte de ese 2,6% que proviene del aumento de las retenciones en las exportaciones. Eso se multiplica menos, ¿sí? Pero toda la otra parte se multiplica mucho más. A mí me cuesta pensar que el efecto en promedio de un peso de contracción sobre el producto sea menor que 2. ¿Qué quiero decir con esto? Me cuesta pensar que por cada peso que se contraiga el Estado, caiga el producto menos que 2 pesos. Perdóname, Así que se va a frenar la economía. Yo leí un poco lo que también piensa Stiglitz, no sé si vos coincidís o no. Sí. Ahora, él también lo que él plantea también se probó en la Argentina y no funcionó. Es decir, retenciones altas al campo, él plantea mantenerlas, no sé si vos coincidís o no. Esto de consumo, ¿no? Bueno, consumo, que la gente consuma. Ya lo hicimos, 2013, 2014, 2015, así no fue. Terminamos con un cepo al dólar que prácticamente detuvo o paralizó a la Argentina. Está bien, teníamos plata en ese momento, pero estaba paralizada la economía argentina, o sea... Bien. Te vamos a hacer una pausa y cuando vuelvas le contestás a Franco. Gracias. Ahora sí. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. Estábamos hablando, nos estaba contando todos los secretos de qué va a pasar en la economía argentina. Le preguntamos si el dólar va a seguir aumentando y lo respondió. Así que te lo vamos a preguntar de nuevo. Pero había quedado abierta la pregunta de Franco. Tenías que responder, Martín. Digamos, vos planteaste que esto que hace el gobierno actualmente de enfriar la economía, ocuparse solamente del equilibrio fiscal, no era positivo porque generaba que la gente no consuma, no compre. Era un círculo, digamos, vicioso. Pero yo te planteaba que en el kirchnerismo los últimos años pasó lo contrario. O sea, boom el consumo y también fue negativo. Terminamos con un cepo al dólar, ¿no? Correcto. O sea, ambas... También faltaron dólares a Cristina. Lo que pasa es que ya puso un cepo, digamos. Ninguna empresa podía girar ganancias, por ejemplo, al exterior. Nadie podía comprar dólares, ¿no? Esta idea de déficit fiscal siempre o que siempre uno tiene que estar impulsando la demanda en toda circunstancia, en todo lugar, tampoco funciona. Es cierto que este gobierno recibe una situación macroeconómica en donde hay desequilibrios y este gobierno debía corregir esos desequilibrios. No es una tarea sencilla, se hizo de una forma mala, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta que planteaba usted antes de la pausa, había 2 puntos, retenciones y mercado interno. Sí, no es que el mercado interno va a funcionar siempre y que lo único que hay que hacer es empujar el mercado interno. Porque si lo único que uno hace es empujar el mercado interno, termina siempre chocándose con un cuello de botella. Termina pasando que a la gente también le gusta consumir teléfonos importados, cosas del resto del mundo, y si uno no genera la capacidad de producir cosas que se le vendan al resto del mundo, no va a poder sostener niveles de consumo más altos. Si uno quiere frenar eso poniendo un cepo, termina generando un montón de desequilibrios. Vivir con lo nuestro desde los años 80, digamos. Exacto, o sea que por ahí tampoco va. No es lo que plantea Stiglitz, eso es muchísimo más
cuidadoso que eso. Lo que tiene que haber es un esquema consistente en el cual, claro que se tiene que cuidar el mercado interno porque hay un sector de la economía, que es el sector no transable, que depende de la demanda interna, pero no es lo único. Pymes. Bueno, sí, por ejemplo, pero claro, desde el kiosco a cualquier servicio, eso ok. importa. Ahora, ¿qué pasa? Como digo, tiene que Argentina eventualmente resolver estos desequilibrios. Hasta tanto no logremos tener una economía que deja de tener desequilibrios, vamos a tener siguiendo una economía disfuncional y una sociedad disfuncional. Lo que estoy planteando es que la forma en que este gobierno lo está haciendo ahora va a generar aún más problemas. Yo planteaba estos números, decía, porque por cada peso que se contrae me cuesta creer que se contraiga menos que 2 el producto. Entonces, desde este ajuste, la parte del ajuste, me cuesta pensar que tenga una contracción desde ese lado menor al 5% del PIB. Por otro lado está el efecto positivo. Hay cierta recuperación de la competitividad por la depreciación del tipo de cambio real, pero por otra parte también está el tema de la cosecha, que esperemos que sea mejor, pero la depreciación real, del tipo de cambio real, no es que va a tener un efecto tan expansivo en el contexto actual. ¿Por qué? Bueno, primero porque aún hay mucha incertidumbre en Argentina. No tiene demasiado sentido pensar que va a haber una lluvia de inversiones externas porque Argentina se volvió más competitivo por el tipo de cambio real. Y segundo, que el crédito está muy caro para los domésticos. Entonces, sí, va a haber cierta gente que tenga ganancias retenidas, empresas con ganancias retenidas, que va a haber un efecto positivo, pero me cuesta pensar que vaya a acercarse a ese 5% negativo que planteo. Ayer, cuando se presenta el presupuesto, se hace una proyección de caída del PIB de 0,5%. Yo pienso que va a ser más grande que eso. Yo pienso que va a ser mayor que 1%. Se nos termina el programa, tiene que responder sí, no o no sabe, no contesta. ¿La economía argentina va a mejorar el año que viene? No. No lo dejes así, Nico. No, y le iba a hacer la Más del dólar. esperanzador, No le voy a hacer la del dólar, así nos vamos, por lo menos una que quede incógnita y no que quede mal. Gracias. Muchas gracias, Martín. Guzmán, economista Gracias. de la Universidad de Columbia.